La gloria es del Altísimo. Voy con el tema huesos quemados. Dice la palabra de Dios: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. La casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, y aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Eso es según el libro de Abdías, capítulo 1, verso 18. Para el que lee estos versos apresuradamente, pensará que, por cuanto la casa de Jacob será fuego, será quemada. Pensará que, por cuanto la casa de José será llama, pues esa también será quemada. Pero no es así, porque si leemos con retenimiento el verso 17, nos daremos de cuenta que el remanente de Jacob y de José será salvo. Nos dice Abdías 1:17: mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Y antes de entrar en detalle en esto, es bueno saber que José, ese que se ha de salvar con Jacob, es lo mismo que Efraín. José es lo mismo que Efraín, porque Efraín tiene la bendición de Jacob desde el principio. Eso lo aprendemos en Génesis capítulo 48, verso 20. Allí dice: y puso a Efraín antes de Manasés. O sea, que de ese fuego que ha de convertir a algunos en estopa, la mayoría de esos serán los de la simiente de Esaú. Esos que se contaminaron con muertos y sus idolatrías. Esto por cuanto dice el verso que leí al principio: y la casa de Esaú será estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los que hayan leído un poco de la Biblia conocen que Esaú fue el hombre blanco que salió del vientre de Rebeca, esposa de Isaac, y luego al enemistarse con su hermano por causa de herencias, pues fue a habitar al monte de Seir, lo cual es Edom. Y a lo largo que hoy en día conocemos como Europa o Asia Menor. Pero antes de eso, ya Esaú practicaba lo que no le agradaba a un siervo de Dios como lo fue a Isaac. Porque cuando Isaac le dijo a Jacob que no se uniera a las mujeres cananeas que tenían idolatría con los sepulcros. Esto según Génesis 28:6. Allí dice: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Pero pues eso para darle, entonces Esaú, para darle por la cabeza a su abuelo, hizo lo contrario. De allí fueron surgiendo las idolatrías a los sepulcros, la idolatría a los cementerios. Por cuanto los cananeos fueron muy atados a los cementerios desde un principio. Es por esta razón por la cual Abraham no le aceptó sus cementerios para sepultar a Sara, su esposa. No aceptó tal idolatría. Es lo que nos enseña el libro de Génesis, capítulo 23, verso 13. Abraham le dijo a los cananeos: yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. O sea, las montañas de roca o la cueva de Macpela era sepultura justa, pues no contamina tierras fértiles de nadie.
Esto quiere decir que aun cuando los hijos de Efrón le querían dar de gratis un lugar para sepultar a Sara, Abraham se negó a ser parte de aquel cementerio injusto. Y pregunto, ¿y qué tienen que ver los cementerios con el fuego que saldrá de la simiente de Jacob y de José? Pues para que estemos en la misma página, Dios ha de hacer estopa a aquellos que Esaú, con desobediencia, aprendió de las costumbres de los cananeos. Porque escrito está, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Abdías, el libro de Abdías, capítulo 1, verso 18. Al principio les demostré por la Biblia que aun siendo fuego Jacob y José, no se consumirán, no serán estopa, porque el fuego ha de salir de ellos para libertar aquellas tierras fértiles que por tanto tiempo han estado esclavizando con la idolatría que salió de Egipto y de Canaán, con esos cementerios. Y esto lo aprendemos en Ezequiel capítulo 37, 19. Allí nos dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Las 10 tribus de Israel llegaron a América antes de que los europeos lo hicieran, a través de un largo viaje de un año, según nos dice el libro de Segunda de Esdras 13:40. Cuando nos dice la Biblia de que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú. Esto no necesariamente quiere decir que la simiente de Jacob o la simiente de Judá y Efraín van a quemar vivos a la simiente de Esaú. No. Eso hace referencia a esos viejos monopolios injustos que han surgido. No es para quemar a nadie vivo, porque escrito está, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, según Romanos 12:19. Además escrito está, no aborreceréis al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipto, porque forastero fuiste en su tierra. Deuteronomio 23:7. Pero lo que sí es necesario quemar son las desobediencias que nacieron de parte de Esaú o Edom, por medio de una injusticia secular, aquellos antiguos monopolios que despreció Abraham desde un principio a los cananeos, o sea, aquellos cementerios de idolatría, esos cementerios que han sembrado para contaminar las tierras fértiles, lo cual viene de una desobediencia de parte de Esaú, al ligarse con los cananeos, con sus idolatrías a los cementerios. Y esos deben ser quemados. Nos dice la Sagrada Escritura, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese según el libro Malaquías 4:1. Los cementerios echan raíz y ramas de árboles sin fruto.
Son cementerios que habitan en lugares que Dios hizo en un pasado para el pan cotidiano y lo convirtieron en monopolios, o sea, en negocios antiguos que esclavizan. Aquella idolatría que sembraron los hijos de Edom con las costumbres de los cananeos y los egipcios deben de reformarse para bien de las pequeñas islas tropicales. Dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Según Malaquías 3:6. Los hijos de Jacob, los hebreos, llevaban los muertos a la montaña de roca. Según les enseña Isaías 22:16. Y a las cremaciones, como nos enseña 1 Samuel 31:12. Eso fue antes de ser influenciado con los comercios de abyección de parte de los edomitas. Y Edom es Esaú, según nos enseña la Biblia en Génesis 36:8. Lo que nos enseñaban los nativos americanos, como lo fue el taíno, en cuanto al cuidado de la tierra fértil, en cuanto a lo sagrado de las cosechas, es algo que deben defender hoy los que conocen que son el pueblo de Judá o de Efraín, porque será con la verdad por lo cual surja la libertad. La libertad a esas tierras fértiles surgirá cuando la simiente de Efraín y de Judá se unan como uno para darle libertad a esas tierras que han sido esclavizadas por muchos años con cementerios que no están supuestos a habitar en tierras que antes eran fértiles. Y el fuego las libertará. La palabra fuego se menciona 474 veces en la Biblia. Este tema recurrente juega un papel importante en muchos momentos claves y representan la presencia, el poder y el juicio purificador de Dios. Los enemigos de la justicia juraban que habían hecho genocidio con todas las tribus taínas o con la simiente de Efraín, el fructífero. Pero Dios no quiso que desaparecieran. Y llegará la justicia para darle libertad a esas tierras fértiles de esas pequeñas islas tropicales. Cuando estas dos simientes ya muy pronto se unan como una. Dice la palabra de Dios, diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Eso es según el libro de Ezequiel 37:19. Los árboles son figurativos a los hombres en la Biblia. Para entender eso, pues lee el libro de Oseas, capítulo 14, del 5 al 7. Y notemos en esos versos de Ezequiel 37:19 que Dios menciona entre todas las 10 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, Él menciona a Efraín y lo pondrá con el palo de Judá. Esto se debe a que aun cuando muchos de los europeos han despreciado y puesto a punto de extinción al nativo de América, como lo fue el taíno, pues a ese Dios lo ha de considerar como fructífero y lo levantará, porque fue fructífero desde el principio, desde cuando José y Jacob los bendijo. Nos dice en el libro de Oseas 14:8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya
verde, de mí será hallado tu fruto. Aquellos que son simiente de Efraín, como lo fue el taíno, se despertarán de esas falsas liturgias que les enseñaron los europeos para así no adorar más cementerios de contaminación. Y destruirán muchos de esos cementerios, como lo hizo el rey Josías en el valle de Cedrón, según nos dice la Biblia en Segunda de Reyes 23. Aquellos judíos de sangre alemana que llegaron a Puerto Rico tienen el porcentaje elevado de la simiente de Esaú. A estos Dios no les ha dicho lo que le dijo a la simiente de Efraín. Él le dijo: yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Dios dijo en cuanto a Efraín que él se arrepentirá de la idolatría a los ídolos. Eso es inclusive la idolatría a esas imágenes hechas con cemento en los cementerios o epitafios de mármol para muertos que han fallecido en pecado, y los cuales la gente les habla como si fuese Dios. El Altísimo dice que Efraín y su simiente destruirá esa clase de idolatría. Hoy personas justas en otras tierras, como por ejemplo en San Salvador, ya están imitando al rey Josías, destruyendo esos cementerios que surgieron de liturgia falsa. En el mes de abril del año 2024, el presidente del país de San Salvador dio órdenes de destruir las tumbas en los cementerios de aquellos pandilleros que habían muerto en vileza o que habían muerto practicando el pecado, sus pecados. Y lo que hizo el presidente Nayib Bukele, pues tiende a imitar lo que hizo aquel rey justo de la Biblia, llamado Josías, ese que nos narra Segunda de Reyes 23. El indio nativo de América, o sea, aquel taíno, tenía razón en considerar la tierra fértil por encima de cualquier otra idolatría. Aquellas naves y las formas de navegación que tenían eran dignas de hoy tener en consideración. Pero el enemigo que llegó a esclavizar, destruyeron esas naves y destruyeron las enseñanzas del fructífero. Lograron llevarlo a cautiverio, a esclavitud. El presidente Nayib Bukele de San Salvador, al describir lo que estaba haciendo, al mandar a destruir aquellos cementerios inmundos, les dio como ejemplo lo que le hicieron a los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes convertidos al judaísmo destruyeron todas las tumbas de los nazis y todos los cementerios que tuviesen figuras significando a los nazis. Hace más de 40 años que vengo anunciándole a Puerto Rico que esa idolatría con las cruces, con las estatuas de figuras a los que algunos llaman la Virgen, toda esa idolatría ha hecho más daño a pequeñas islas como Puerto Rico, mucho más que aquellas gangas de criminales que ha querido encarcelar el presidente Nayib Bukele. Esa falsa mentira con la idolatría a los muertos es mucho más dañina porque corrompe el espíritu, el alma de los pequeñitos que van cogiendo educación hoy en día a temprana edad. En ninguna parte de la Biblia Dios dice que coloques una cruz o una imagen a alguien que ha muerto.
para luego ir a hablarle a esa piedra. Si el muerto no te escuchará, porque muy claro te dice la Biblia, pero los muertos nada saben, según Eclesiastés, según el libro de Eclesiastés 9:5. Con esos monopolios falsos para esclavizar las tierras fértiles, se han mantenido las casas de aquellos opresores que llegaron a nuestras pequeñas islas tropicales. Por ese mal silencioso, el cual muy poco se han atrevido a mencionar, es por lo cual el Altísimo dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Apías 1:18. Las falsas liturgias que trajo Esaú de Europa, de parte de aquellos judíos blancos alemanes, serán quemadas, y conocerán la verdadera verdad, estará libre, y aún la tierra fértil será libre, por cuanto esa contaminación no ayuda en nada a islas pequeñas tropicales. Las pequeñas islas tropicales han de llegar a un despertar espiritual cuando imiten aquel rey justo del que habla la Biblia en Segunda de Reyes 23. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo le oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Oseas 14:8. Los que han muerto en vileza, no solo se les debe destruir sus idolatrías con cemento, mármol en cementerios. Según la Biblia, deben de ser llevados a las cremaciones, como nos enseña el libro de Levítico, capítulo 20, verso 14. Jesucristo nunca se fue en contra de esas leyes establecidas desde un principio. Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, según Mateo 5:17 y 18. Las leyes que han de salvar la tierra fértil y el alma de muchos, es la que no han enseñado en las escuelas públicas los impíos.